Tu Diálogo Live. Hoy me acompaña Ericles Sousa. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Es un placer. Me alegro mucho. Bueno, este tema de hoy acerca del Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo, qué importante es para la vida del creyente. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, es verdad. Es en realidad un tema muy importante hablar del Espíritu Santo de Dios, porque muchos no comprenden la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, pero es el Espíritu Santo de Dios que nos convence del pecado, que nos convence de quién somos nosotros delante de Dios, nos convence de la justicia y el juicio de Dios. Y una parte que me llama mucho la atención cuando en la prédica de hoy es que el que nació de la carne es carne, pero el nacido del Espíritu es el Espíritu. Eso quiere decir que nosotros que somos hijos de Dios, no estamos aquí solamente por un deseo de nuestros padres, pero Dios tiene un plan mucho superior, mucho más grande para nuestras vidas. Y por eso nosotros que entendemos que somos pecadores, que necesitamos de Dios, que solamente en Cristo a salvación, podemos tener la certeza que Dios tiene un plan mucho más grande que se puede imaginar. Y nós no estamos aquí solamente para vivir esta vida sin ningún propósito, pero Dios hay un propósito mucho más grande en nuestras vidas. Y aunque uno no sepa su propósito de vida, empiece hablando de Cristo a los otros, porque aunque su propósito no sea de gran visibilidad, pero Dios tiene algo especial en su vida, de hacer la influencia en su familia, en la vida de sus hijos, en su trabajo, para que tú seas la luz, el sal de Cristo en este mundo. Eso ya es un gran propósito. Eso ya es un propósito que uno ya puede quedarse contento en cumplirlo, en hacerlo según la voluntad de Dios. Cierto, ya de por sí, si hay alguien que dice, no, pero yo no he recibido aún un llamado. No, Dios nos ha dado un llamado. Justo el último versículo que mencionaba el pastor, te pido que prediques. Sí. Es algo que además decía el pastor, que si no tienes las palabras, si estás muy nuevo en la fe, busca en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo también nos capacita. Es verdad, el Espíritu Santo de Dios que nos capacita, porque nosotros en nos mismos no tenemos nada de valor para ofrecer a un Dios que es dueño de todas las cosas. ¿Qué puedo yo ofrecer a este Dios? Solo puedo yo estar disponible en las manos de este Dios para hacer cumplir su voluntad. Y ese llamado de predicar el Evangelio no es solamente restrito a un pastor, a un evangelista, pero es de todo el creyente, de hablar de lo que Cristo hizo en su vida, hablar del Evangelio de Cristo, que es capaz de cambiar su vida y llenar su vida del Espíritu Santo, que es capaz de transmitir el amor, que es capaz de hacer la voluntad de Dios. Y por donde pases tú, que sea un instrumento en las manos de Dios, un instrumento que permita que Dios use su vida para cambiar otras vidas por medio del Espíritu Santo de Dios. Y una cosa que me llama la atención en la prédica de hoy es que muchos se preguntan, pero ¿cómo voy a hablar de Dios? ¿Cómo puedo evangelizar? Yo no tengo sabiduría, quizás yo soy muy nuevo en mi fe, pero empiece hablando pequeñas cosas que hizo Dios en su vida. Por ejemplo, o que se ha pasado en su vida. Por ejemplo, cuando estuviste triste, cómo Dios te hizo en llegar en esta situación a algo que le dio esperanza, su esperanza de vida eterna, su esperanza que está puesta en Cristo. Otro punto que me llama mucho la atención es que en nuestra sociedad estamos mucho preocupados con la seguridad. Tenemos seguro para el coche, para los niños, Para seguro la casa, para la casa, para nosotros, todo. nuestra salud. Sí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para nuestro futuro? Porque esta vida va a pasar. Hoy estamos nosotros aquí, pero mañana son otras personas. Pero ¿qué estamos haciendo para garantir nuestra vida junto a Dios? O que podemos hacer nosotros? Nuestra eternidad. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, pasamos a entender que Él es el camino de la salvación. Solamente en Cristo y por Cristo es que estamos aquí en esta vida para llevar el Evangelio para otras personas, un Evangelio, un mensaje de esperanza que trae salvación para otros. Justo me hiciste acordar una frase del famoso autor C.S. Lewis, que dice, todo lo que no es eterno es eternamente inútil.
Es verdad. Entonces, invirtamos en cosas eternas también. Obviamente, en nuestra vida diaria necesitamos invertir en muchas cosas, en Claro. nuestro trabajo, en nuestra Seguro. familia, por supuesto. De hecho, Dios mismo nos ayuda, pero invertir en lo eterno es muy importante, como decías. Es verdad, es verdad. Y solamente un otro punto que me llama la atención en la prédica de hoy es cuando cuando el pastor hablaba sobre el hecho de los apóstoles, cuando Dios derramó el Espíritu Santo en la vida de hombres simples, sencillos, que no tenían muchas instrucciones. Eso fue un milagre, verlos hablando otros idiomas. Pero el milagre mayor estaba por venir, que fue transmitir el evangelio para las personas en su propio idioma. Eso fue lo mayor de los milagros. Y por fin, Pedro, después que todo se pasa, cuando todos se preguntan qué ha pasado, evangeliza, habla de Cristo a esa gente y muchas personas se convierten a Cristo. Sí, más de 3,000. Más de 3,000. Esto fue un gran milagre. Muchas veces queremos algo de gran visibilidad, pero un gran milagre que podemos hacer es permitir que Dios cambie nuestras vidas primero, el milagro de la salvación que nos garantiza el futuro junto a Dios, y segundo, permitir que Dios use nuestras vidas para transmitir este mensaje que cambió nuestras vidas a otras personas también. Amén. Esa es nuestra gran misión. Gracias porque hasta lo resumiste todo. ¿Qué tienes que hacer? Esto y esto. Perfecto, porque justamente en este programa queremos llevar la palabra a la acción. ¿Cómo lo hago? Y justamente lo acabas de mencionar, dejar que Dios trabaje contigo, luego testificarlo a otros. Es verdad. Y me gustó algo que el pastor decía, si no tienes mucha idea de cómo predicar, memoriza versículos. Sí. Porque el versículo solito habla mucho a veces, ¿no? Él justo lo usa en su red, que lee este versículo y a ver qué te habla Dios a través de Es eso. verdad. Otro punto es que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, pero es por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, uno no tiene que preocuparse cómo quizás hablar de una manera quizás mucho culta o quizás utilizando palabras de fecho, pero no, utilice solamente la palabra de Dios, porque el poder está en la palabra de Dios, no está en mí, no está en ti, no está en nuestras vidas, pero en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Y porque está el Espíritu Santo allí involucrado, ¿no? Es Dios vivo, Dios actuando, un Dios que está con nosotros y no está mudo y no está indiferente, está pendiente de nosotros. Sí. Nos va a dar la palabra y nos va a guiar en cada circunstancia. Es verdad. Y solamente se me permite, antes de finalizarmos, solamente Sí. quizás alguien necesita quizás una sugerencia por dónde empezar a leer la Biblia quizás, porque el Espíritu de Sí. Santo de Dios Danos los nos tips. habla por medio de su palabra que está escrita y revelada por medio de Jesucristo. Quizás no tiene una idea, una sugerencia, empiece por el Evangelio de Juan, donde está allí el resumen de la obra de Cristo. Porque vino, para qué vino y cuál es su plan en nuestras vidas. El plan de la salvación está todo revelado en Cristo Jesús. Entonces, si uno necesita una sugerencia, empiece por el Evangelio de Juan, que es bellísimo. Sí, no, es que tiene un impacto muy fuerte porque Juan se enfocó mucho en las conversaciones cara a cara con Jesús. Entonces podemos conocer a Jesús de una forma mucho más íntima que en los otros evangelios. Verdad. Hay muchas conversaciones con la samaritana, con el ciego, con Nicodemo. Justo con Nicodemo habla del nacer, que naces del Espíritu. Entonces es un tesoro. Y también se enfoca en los yo sois. Jesús en el evangelio de Juan, a lo largo del evangelio, siempre se está diciendo yo soy, y él dice yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y allí empezamos a conocer aún más a Dios y podemos incluso aprender a mostrar de lo que conocemos de él a otros. Es verdad. Maravilloso. Sí. Muchas gracias por tus tips, por todos los consejos que nos has dado. Gracias por compartir el Diálogo Live. Es un placer tenerte acá, Ericles. Dios te bendiga y muchas gracias a todos ustedes por vernos. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga. Chao. Adiós.